Ramón se emborrachó una noche e hizo que una chica quedara embarazada. Cuando me enteré, ya tenía 6 meses de embarazo. Él me dijo, si tenemos este hijo, las cosas entre nosotros volverán a ser como antes. Negué con la cabeza, y le pregunté con terquedad, ¿a quién eliges, a mí o al niño? Ese día, guardó silencio por mucho tiempo y no fue capaz de darme una respuesta, pero cuando desaparecí de su vida, se arrepintió. Llevábamos 5 años casados, y nunca imaginé que terminaríamos así. En la entrada del hospital, vi a Ramón ayudando con sumo cuidado a una chica joven y guapa a bajar las escaleras. Me encontraba no muy lejos, y nuestras miradas se cruzaron justo en el momento en que él, con el rostro lleno de ternura, me vio. Evitó mis ojos con torpeza. Con la mirada esquiva, la chica embarazada también me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Ramón la ayudó a subir al coche, le dio unas instrucciones con esmero, y luego se acercó a mí. Su andar era sereno, sin rastro del pánico que tuvo cuando lo descubrí la primera vez. Primero tocó mis manos, frías como el hielo, y las envolvió en las suyas. «¿Viniste al hospital? ¿Te sientes mal?», dijo con tono preocupado, extendiendo la mano para tocarme la frente, pero yo aparté la cabeza. «¿Quién es ella?». Ramón no respondió mi pregunta. En lugar de eso, me rodeó con sus brazos y me consoló. «No es importante. Cuando lleguemos a casa te lo explico». Sí, sus palabras suaves, en ese momento, me hicieron llorar. Con terquedad levanté la cabeza. Solo quería una respuesta, solo tenía que decirla, y yo le creería. Ramón suspiró con suavidad y me limpió las lágrimas del rostro, una por una. «Ese hijo es mío». Me quedé sin aliento, como si se me hubiese olvidado cómo respirar. Fue en ese instante que su expresión se tornó seria. Me abrazó de nuevo, con un dejo de compasión. «Rita, puedes odiarme, pero no te hagas daño a ti misma». No entendía cómo podía hacer algo así y seguir mostrándome su amor. En medio de nuestro silencio, la chica bajó del coche. «Vuelve al coche», ordenó Ramón con frialdad, sin una pizca de calor en su voz. Ella lo miró, nerviosa, pero no se movió. Sus ojos mostraban una determinación inesperada. «Rita, lo mío con Ramón no es lo que tú piensas. Este bebé fue un accidente», dijo con una sonrisa amarga. «Si hubiera podido elegir, yo más que nadie no habría querido tenerlo». «Basta, no sigas hablando», grité con rabia. Los celos, el rencor, todas esas emociones me consumían por dentro. Ella dio un paso atrás, asustada. Tambaleándose, casi se cayó, pero él la sostuvo de inmediato. Me quedé inmóvil al ver esa escena. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente. Corrí hacia ellos con impulso. Justo cuando estaba a punto de tocar el vientre abultado de la chica, una fuerza me empujó bruscamente hacia atrás. Caí al suelo, miré mis palmas raspadas y sangrantes, y sonreí con amargura. Ramón se quedó pasmado, mirando su mano extendida con incredulidad. Ese día, Ramón dejó a la mujer embarazada de 6 meses y me llevó de vuelta a casa, pero yo sabía que entre él y yo, ya no había futuro. Al volver a casa, Ramón me dio una explicación. Yo me senté en la cama sin moverme durante mucho tiempo. Él, en cambio, se quedó toda la noche fumando en el balcón de mi habitación. Al amanecer, Ramón entró, se acercó a mí y dijo, «¿Tienes hambre? ¿Qué quieres comer? Yo lo preparo». Con la voz ronca, lo detuve. «Ramón, tenemos que hablar». Él se detuvo, sin girarse por un buen rato. Sabía que él me conocía bien, y que algo así para mí era algo muy serio, demasiado serio. Aunque aquella noche él estaba borracho, y aunque fue un contacto involuntario con aquella chica, yo no podía perdonarlo, jamás podría. Por eso, Ramón decidió ocultarlo. Pero nadie imaginó que esa chica desconocida, con quien solo tuvo un encuentro fugaz, terminaría embarazada. Debido a su condición médica, ella no podía abortar, y así llegamos a esta situación. Ramón terminó marchándose, incapaz de enfrentarse a lo que yo estaba a punto de decirle. Sé que él me ama. Si no me amara, no habríamos estado tantos años juntos. Si no me amara, no me habría consentido tanto, al punto de volverme caprichosa y llorona. Durante la semana siguiente, Ramón no volvió a casa, pero todos los días preguntaba, con lujo de detalles, a la señora del servicio cómo me encontraba. Ella trató de convencerme. «Señora, usted y el señor son la pareja más enamorada que he visto. Hablen, aclaren las cosas. Él ha bajado mucho de peso últimamente. La señora ha trabajado con nosotros muchos años, y jamás presenció una pelea entre Ramón y yo». Entonces sonó mi teléfono. Era una llamada de Ramón. «Cuñada, Ramón está muy borracho. ¿Puedes venir a buscarlo? Por favor». «No me importa.
colgué, pero mi enojo no calmó mi ansiedad. Al final, no tuve corazón para dejarlo solo. Con un suspiro, tomé las llaves del coche y salí de casa. La puerta del reservado estaba entreabierta, y me quedé fuera sin entrar. Ramón realmente estaba borracho, despatarrado en el sofá sin ninguna compostura. Frente a él estaba esa chica embarazada. Los amigos de Ramón se veían incómodos. La chica sonrió con dulzura y trató de levantarle el brazo, pero él la empujó bruscamente sin previo aviso. Algunos gritos de sorpresa lograron sacarlo de su embriaguez. Miró a la mujer frente a él, y esbozó una mueca más triste que una lágrima. Sara, por tu culpa Rita ya no me quiere. Ramón repetía esa frase sin cesar, buscando desesperadamente más alcohol. Nadie lograba detenerlo. Tomó una botella y empezó a beber como si la vida le fuera en ello. De repente, Sara le arrebató la botella y le estrelló contra el suelo. El silencio llenó el reservado. Incluso Ramón, que momentos antes hacía una escena, se quedó mirándola atónito. Ramón, si sigues armando escándalos vas a asustar al bebé. Levántate. Estoy cansada, llévame a casa. Ramón, quien tenía poder en toda la ciudad, nunca había recibido órdenes así, excepto de mí. Todos pensaban que se enfadaría, y nadie se atrevía a respirar. Pero en medio de ese ambiente tenso, Ramón no dijo nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta y siguió a Sara en silencio. Se fueron juntos. Yo, escondida tras la pared, los vi marcharse, y de repente, sonreí. Seguí su taxi hasta un complejo residencial de lujo. Vi con mis propios ojos cómo Ramón bajaba del coche y subía con ella. Una luz se encendió en uno de los pisos altos. Me quedé toda la noche sentada en el coche, observando. Ramón no salió. A las 7 de la mañana, salió con el desayuno en la mano y volvió a entrar. Miré esa espalda tan familiar, y en silencio, me fui sola. Llamé a Ramón para que volviera, pero no mencioné nada sobre el divorcio. Miré al hombre, visiblemente más delgado, y enseguida aparté la mirada. Anoche no fui a recogerte. ¿Dónde dormiste? Los dedos de Ramón temblaron ligeramente. Tras una breve pausa, respondió, dormí en la oficina. No sabría describir lo que sentí. No fue exactamente tristeza, pero sí una profunda decepción. Cuando había aprendido Ramón a mentirme, aquel que me prometió sinceridad eterna, ya no era el mismo. No lo confronté. Para mí, ya no tenía sentido. ¿De cuántos meses está? Ramón dudó unos segundos, como si no quisiera herirme. Casi 7 meses. Al decirlo, se arrodilló ante mí y apoyó la cabeza en mis piernas. Sus lágrimas empaparon mi falda. Rita, lo siento, no me dejes. Por favor. En todos los años que lo conocía, nunca lo había visto llorar, pero esta vez, lloraba con desesperación, y aunque verlo así me dolía, sabía que no podía ceder. Quiero que me arregles una cita con esa chica. Nos encontramos en el apartamento de Sara. Ramón se quedó afuera. Sara acariciaba su vientre con ternura, sus ojos llenos de ilusión por el bebé. Aquella noche, no había luz en casa. Estaba aterrada, dijo, pero al despertar y ver a Ramón a mi lado, me sentí afortunada. Sara sonrió mientras hablaba. Levantó la vista hacia mí, conservando esa expresión dulce y serena. Rita, nuestro hijo está por nacer. ¿Por qué no nos deja ser felices? Sin Ramón presente, la chica parecía otra persona. Aunque no me sorprendió demasiado, esa noche que fui a buscar a Ramón, vi cómo Sara me miró de reojo tras la puerta. Sabía que me había visto. Se levantó lentamente y empujó una puerta cerrada. Era una habitación infantil, decorada con cariño. Todos los objetos del cuarto habían sido elegidos por Ramón. Él mismo lo había decorado. No era cierto que no esperara con ansias a ese niño. Quise mantener la calma frente a Sara, que parecía querer presumir del amor paternal de Ramón, pero no pude. Me sentí impotente al ver que Ramón sí tenía expectativas con ese bebé. No era indiferente como me había hecho creer. Sentí que me faltaban las fuerzas. Apoyé una mano en la mesa, y sin querer, volqué un vaso. El sonido del vidrio quebrándose fue como una punzada en el corazón. Ramón, al oír el ruido, me encontró tambaleándome mientras Sara yacía en el suelo quejándose. Nunca olvidaré ese momento. La primera elección de Ramón ya no fui yo. Sara me lanzó una sonrisa triunfante, creyendo haber ganado. Al pasar junto a mí, Ramón dudó por un segundo, pero al final me ignoró y se llevó a Sara al hospital. Y en ese momento, ni siquiera me miró. Me quedé de pie por largo rato, intentando aceptar que me había dejado atrás. Lo seguí hasta el hospital. Al llegar, ya estaban allí los padres de Ramón. Me di cuenta de que yo era la única que no sabía nada. Cuando me vieron, la madre de Ramón me abofeteó. Si a mi nieto le pasa algo,
te las verás conmigo. Ramón inmediatamente me protegió, colocándome detrás de él. Gesto enfureció aún más a su madre. Ramón, está bien que la defiendas, pero ella quiso dañar a tu hijo. Ramón sonrió con amargura, su voz cargada de una rebeldía contenida, y que si lo perdemos, si no hubieran ocultado que ella tendría ese bebé, Rita habría sufrido tanto. Nadie sabía que, al ver a Sara caer, su primer pensamiento fue de alivio. Empezaba a arrepentirse de ese accidente. El médico salió de la sala y confirmó que el bebé estaba bien. Los padres de Ramón corrieron dentro para consolar a Sara, pero ella no dejaba de mirar a Ramón, con una expresión lastimera. Ella había planeado hacerme daño, pero yo no iba a permitir que todo le saliera como quería. Le mostré a Ramón mi rostro hinchado por la bofetada, esperando que sintiera algo por mí. No quiero quedarme aquí, le dije. Ramón se fue conmigo. Antes de irnos, miré a Sara, que yacía en la cama del hospital, y le devolví la misma sonrisa. Al menos por ahora, Ramón sigue estando de mi lado, aunque ya no quiero esa preferencia. Mientras él creía que yo había aceptado a ese hijo, en realidad ya había empezado a hacer planes para irme. Empaqué mis cosas y preparé los papeles del divorcio. Solo estaba esperando el día para marcharme. Sí, me iré el día en que Sara dé a luz. ¿No es eso lo que quería? Que los tres formaran una familia feliz. Entonces le concederé su deseo. Últimamente he sentido una molestia constante en la parte baja del abdomen. Ese día fui al hospital para hacerme un chequeo. Sin imaginar que me encontraría con ellos, volví a sacar cita y me hice los exámenes. En el momento en que recibí los resultados, me reí hasta llorar. Ramón y yo llevábamos 5 años intentando tener un hijo, sin éxito, y ahora, este bebé llega, en el momento menos esperado. Con el certificado de embarazo en la mano, caminé por el hospital en un estado de shock, sin saber qué hacer con esta pequeña vida dentro de mí. Sé que debería interrumpir el embarazo, pero no puedo. Esta decisión me cuesta más que dejar a Ramón. Fue entonces cuando levanté la cabeza y vi a Ramón acompañando a Sara, saliendo de su control prenatal estos días. Ninguno de los dos había mencionado el tema de Sara. Él pensaba que mi silencio era una forma de consentimiento. Ramón, nuestro bebé está muy sano, estoy tan feliz, dijo Sara. La voz de Ramón no revelaba emoción, pero la expresión de sus cejas mostraba su buen humor. Sí, lo estás cuidando muy bien. Hablaban sobre el bebé, sin notar que yo ya me había detenido frente a ellos. Tan pronto como Ramón me vio, soltó la mano de Sara y se alejó de ella. Después de un momento de silencio, fui yo quien habló primero. Qué coincidencia. Bueno, los dejo. Parece que están ocupados. Ramón, nervioso, me agarró del brazo para evitar que me fuera. Rita, por favor, escúchame, déjame explicarte. Yo me solté con calma, sin un atisbo de enojo. No estoy molesta, ese bebé es tu responsabilidad, lo entiendo. Al oír eso, los ojos de Sara brillaron de inmediato. Rita, ¿de verdad estás de acuerdo con que tenga este hijo? Desde que tuvimos aquella discusión, ya no me molesto en tratarla con amabilidad. El bebé de la señorita Su está a punto de nacer. ¿De qué serviría que me opusiera ahora? Sara se puso nerviosa enseguida, su voz sonaba al borde del llanto. Yo no tuve elección. Decir eso ahora ya no tiene sentido. Sin dejar que Ramón me siguiera, me di la vuelta y regresé a la consulta del médico. Hace unos momentos, alguien ya había tomado la decisión por mí. El día en que Sara dio a luz, llamaron a Ramón a las 4 de la madrugada. Antes de salir, se inclinó hacia mi oído y me susurró: Rita, cuando nazca este bebé, volvamos a ser como antes. Sí, sabía que no estaba dormida, y también sabía que entre nosotros se interponía un niño que no era mío, y que nada volvería a ser como antes. Cerré los ojos con fuerza y no le respondí, pero justo cuando estaba por salir de la habitación, lo llamé de repente. Le pregunté con insistencia: Ramón, entre ese bebé y yo, ¿a quién eliges? Al ver su expresión de sorpresa y conflicto, negué con la cabeza y lo apuré para que se fuera. Cuando me vio recostarme de nuevo, Ramón murmuró suavemente: cuando vuelva, lo solucionaré todo, pero ya no necesito que él lo solucione. Esta vez, lo haré yo misma. Después de que se fue, saqué de la mesita de noche los papeles del divorcio y una memoria USB, y los dejé allí sin despedirme. Abandoné ese hogar que tanto había valorado. Faltaban 2 días para que saliera mi vuelo, así que decidí regresar a mi pueblo natal. Desde que me casé con Ramón, nunca había vuelto. La antigua casa baja ya había sido reemplazada por un edificio de 2 plantas, destacando entre todas las demás. En menos de un minuto, la gente ya me
rodeaba, mis padres salieron también. Al ver que venía con las manos vacías, la sonrisa en sus labios se congeló, con una sonrisa forzada, me hicieron pasar, apenas cerraron la puerta. Mi madre me pellizcó con fuerza la cintura, maldita niña, regresa sin traer nada, tanto que te criamos para esto, me divorcié, Ramón no les va a dar más dinero, toda la familia se puso pálida, como si hubiese sonado una alarma, sí, estos eran mis padres y hermanos, que se lucraban vendiendo a su propia hija, cuando supieron que me había ido sin un centavo, me echaron de la casa sin piedad, me quedé parada frente al portón cerrado con candado, sin sentir tristeza, ante ellos, lo único que sentía era gratitud hacia Ramón, fue él quien me protegió de todas esas tormentas, gracias a él, tuve 5 años de paz, pero ahora que nos separamos, no quiero que esa familia vuelva a entrometerse en su nueva vida, después de cortar con ese problema, subí al avión sin el menor remordimiento, me fui sola de la ciudad en la que había vivido tantos años, Sara dio a luz a un niño de más de 3,5 kilos, Ramón ya tenía un hijo, mientras tanto, yo, sentada en el avión, me hundía en recuerdos, recordaba cuando recién empecé con Ramón, aquel año. Mi familia me dijo que el abuelo estaba enfermo y necesitaba medicinas, no tenían dinero, y si yo no se los daba, no lo tratarían, le transferí todos mis ahorros, sin dejarme ni para una comida, hasta el siguiente salario. Pasé un mes comiendo solo fideos instantáneos, después, Ramón se enteró, él, que había nacido en una familia rica, jamás había pasado penurias, se le humedecieron los ojos y con voz ronca me preguntó, ¿por qué no me lo dijiste? Sin darme tiempo a contestar, me abrazó con fuerza, lleno de preocupación, no lo olvides. Me tienes a mí, ese día, conocí por primera vez en más de 20 años a alguien en quien podía apoyarme, durante nuestros 5 años de matrimonio, Ramón cumplió su palabra, desde que el abuelo falleció. Él se encargó de mantener lejos a todos esos parásitos de mi familia, fue bueno conmigo. Sí, lo fue, al menos hasta que apareció lo de Sara, fue un excelente esposo, pero en la vida, el amor no siempre es suficiente para llegar al final, incluso si no me hubiera ido. Ese niño siempre habría sido una espina clavada en mi corazón, y una espina que permanece demasiado tiempo, acaba pudriendo todo a su alrededor. Quiero que nuestros recuerdos más hermosos se queden tal como están, que se detengan en este momento en que aún nos amamos. Cuando el avión aterrizó, levanté la vista hacia el cielo azul intenso. Desde ahora, él y yo, bajo cielos amplios y mares inmensos, seguiremos caminos distintos. Que a cada uno le vaya bien. En el momento en que nació el bebé, Ramón sintió una chispa de alegría. Era un hijo que había estado esperando, su propia sangre, su pequeño varón, con esa emoción todavía fresca. Decidió quedarse en el hospital esa noche con Sara, como si fuera un acto de caridad. Esa noche, no volvió a casa, quería dejar todo arreglado para Sara y el niño, y luego cortar todo contacto con ellos, así, podría volver con Rita y recuperar el amor que tenían antes, pero Rita no lo esperó, desapareció sin dejar rastro. Cuando la asistenta vino al hospital a buscarlo, Ramón sostenía cuidadosamente al bebé entre sus brazos. Al enterarse de que Rita se había ido, no se levantó para buscarla, solo cerró los ojos con fuerza, sabía que esta vez, Rita no lo perdonaría. Junto a la cama, sobre la mesita, encontró los papeles del divorcio sin firmar, también estaba la memoria USB, ya había visto el video, ambas cosas, puestas juntas, parecían burlarse de su estupidez. Al final del video, aparecía un mensaje grabado por Rita, y al escucharlo, Ramón rompió en llanto, sabía que todo había sido su culpa. Un error imperdonable, resultó que Rita lo sabía todo. Ramón, después de tantos años de matrimonio, no haberte dado un hijo es mi culpa, sé que deseabas tener un hijo propio, pero ya no importa la razón por la que decidiste quedarte con ese bebé, todo eso ha perdido sentido, terminemos esto en buenos términos. Ramón, el niño ya nació, ¿y ahora qué locura estás haciendo? La madre de Ramón lo miraba con furia, no podía creer que su hijo quisiera entregar al recién nacido, estaba al borde del colapso. Si me deshago del niño, Rita me va a perdonar. Ramón ya había tomado una decisión, no quería al niño, ni un segundo más, ya había encontrado una familia para adoptarlo, pagaría bien para asegurarse de que no le faltara nada. Al ver que Ramón estaba decidido, su madre rompió en llanto. Ramón, es tu propio hijo. ¿De verdad puedes abandonarlo así? Sé que estás destrozado porque Rita se fue, pero aunque hagas esto, ella no va a volver. Para mí, nadie importa más que Rita. Mamá,
estoy arrepentido. Ramón tragó el nudo en su garganta. Endureció su expresión y se llevó al bebé de apenas un mes de nacido. La noticia causó un gran escándalo en su círculo social, se habló del tema durante mucho tiempo, algunos decían que Ramón era cruel, otros, que estaba locamente enamorado. Pasaron 6 meses hasta que Ramón logró averiguar mi dirección, pero justo cuando pensaba venir a buscarme, su prima Patricia lo detuvo. Patricia fue mi mentora en la universidad, y ahora en el extranjero, es quien me está cuidando. Hermano, no vengas. Rita dijo que si vienes, ella se va. Todos sabíamos cuánto la amabas, ¿cómo pudiste equivocarte tanto con esto? Ramón no supo qué responder, sabía que el tiempo no le daría una segunda oportunidad. Después de un largo silencio, preguntó en voz baja, ¿cómo está ella? Está muy bien, come, duerme. Y hasta ha engordado. Ramón esbozó una sonrisa amarga, el mentón marcado por la delgadez. Me alegra, cuídala por mí. Colgó el teléfono, y solo entonces, la alegría de haberla encontrado comenzó a expandirse por su pecho. Ramón rió a carcajadas. Solo, en su casa a oscuras, la encontré. Qué bien. Al otro lado, Patricia colgó el teléfono con cara de fastidio y soltó un par de palabrotas. Yo la miraba divertida, viendo cómo seguía molesta incluso ahora, y la animé con una sonrisa. Si yo ya no me preocupo por eso. ¿Tú por qué sigues tan enojada? No es lo mismo, resopló ella, aún frustrada. Ustedes dos se querían tanto. ¿Cómo pudieron llegar a esto? Todas las personas que sabían que Ramón y yo nos habíamos separado lo lamentaban profundamente, pero cuando el destino se termina, ya no se puede seguir. Patricia era mi mejor amiga, y algunas preguntas solo ella podía hacerme. Posó su mirada en mi vientre. Rita, ¿y este bebé? ¿Vas a seguir sin decirle a mi primo? Acaricié con ternura mi barriga, que ahora solo me pertenecía a mí. Mi expresión estaba llena de dulzura. No interrumpí el embarazo. En el último momento, me arrepentí. Ya no tenía una familia. Tampoco tenía a Ramón. No quería pasar el resto de mi vida completamente sola. Ese bebé no tendría padre, solo tendría una madre. Un mes después, di a luz a una niña, y ella se convirtió en lo más preciado que tenía en el mundo. Trabajaba mientras la criaba, y mi vida era plena y feliz. Había aportado conocimientos técnicos a la empresa de Patricia, y ahora su negocio iba viento en popa. Tenía suficiente capacidad para darle a mi hija una vida cómoda. Sin darme cuenta, mi hija ya tenía 5 años. Ramón, bajo las amenazas de Patricia, no se atrevía a buscarme, pero cada mes le preguntaba a ella cómo estaba yo. Patricia me preguntó si debía contarle algo. Yo asentí. Aparte de la existencia de mi hija, no había nada que no pudiera decir. Por cambios en el negocio, la empresa de Patricia iba a trasladarse de nuevo al país. Esta vez era para casarse. Naturalmente, yo la acompañaría para asistir a su boda. Mi hija, por su desarrollo tardío, parecía menor que los niños de su edad. Además, no se parecía en nada a Ramón. Él ya tenía un hijo, así que no le daría importancia a otra niña, ¿verdad? El día del regreso, Patricia tuvo un asunto de último momento en el trabajo y envió a su novio a recibirnos primero. Al aterrizar, Ramón estaba esperándonos afuera del aeropuerto. Como Patricia solía ir mucho a mi casa, su novio conocía bien a mi hija, la llevaba de la mano. Lo que hizo que Ramón se confundiera. Una punzada le atravesó el pecho, sentía un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Cuando nos vio acercarnos, reunió todas sus fuerzas para pronunciar unas pocas palabras. ¿Has vuelto? Yo asentí con suavidad, sin decir más. Después de todo este tiempo, el amor ya no dolía, y desde el primer momento en que vi a Ramón, supe que finalmente había dejado atrás el pasado. Al salir del aeropuerto, Ramón se ofreció a llevarme. El novio de Patricia, al notar que Ramón podía haber malinterpretado nuestra relación, no explicó nada. Al contrario, sonrió y lo rechazó con amabilidad. No hace falta, ya tenemos coche. Después de subir al auto, Ramón se quedó allí, de pie, mirando fijamente la dirección en la que nos alejábamos. Mi hija me preguntó, mamá, ¿quién era ese señor raro? Parecía que iba a llorar. Los adultos también lloran. Le acaricié la cabecita suave, sin mirar atrás. Es un amigo de mamá. Tal vez el viento le irritó los ojos. Un rato después, Patricia me llamó. Ramón le había preguntado por la niña. Según lo que habíamos acordado, Patricia le dijo que la niña era una hija adoptiva, y Ramón lo creyó. Patricia regresó unos días después que nosotras, y nada más llegar, empezó a ocuparse de todos los preparativos de su boda. La mayoría de los asuntos de la empresa me los dejó a mí. Después de pasar unos días jugando con mi hija,
Volví a estar ocupada con el trabajo todos los días, no sé cómo, pero Ramón logró averiguar dónde vivía estos últimos días. Su coche ha estado aparcado frente a mi edificio durante toda la noche. Yo fingía no darme cuenta, ni le prestaba atención. Para mí, ya era casi un desconocido, alguien que ya no tenía poder sobre mis emociones. El día de la boda de Patricia, fui con mi hija, nos encontramos con Ramón y sus padres. Como Patricia es prima de Ramón, en su círculo social muchas personas me conocían. Cuando me vieron con una niña, comenzaron los susurros. Ramón se colocó a propósito frente a mí, bloqueando esas miradas curiosas y también la mirada de reproche de su madre. Quienes no se llevaban bien con ella, no quisieron dejar pasar la oportunidad. Alguien preguntó directamente: Rita, esa niña no será hija de Ramón, ¿verdad? No me importaba lo que dijeran de mí, pero sí se metían con mi hija. Eso sí que no lo permitía. Me volví hacia aquella mujer que, aunque era un año menor que la madre de Ramón, tenía el rostro lleno de arrugas, y le sonreí. Usted sí que es afortunada, tiene hijos y nietos por todos lados. El séptimo hijo del marido de esa mujer acababa de ser reconocido y apenas tenía 10 años. Ella se calló, algo avergonzada. Después de ese incidente, empecé a preocuparme de que alguien pudiera descubrir la verdad sobre mi hija. Durante toda la ceremonia, me mantuve entre ella y la familia Jian, bloqueando cualquier contacto. Pensaba irme antes de que terminara todo, pero en un giro inesperado, me distraje por un segundo y, al voltear, mi hija ya no estaba a mi lado. Para mi sorpresa, se había acercado a la madre de Ramón, mirándola con su pequeña barbilla alzada. Abuelita, no le vuelvas a lanzar miradas feas a mi mamá. La señora Jian se quedó paralizada un buen rato. Su rostro mostraba una expresión de incredulidad, temblorosa. Extendió la mano y acarició la carita de mi hija. Dime, cariño, ¿cuántos años tienes? Mi hija extendió 4 dedos y, tal como le había enseñado, respondió: tengo 4 años. Los ojos de la madre de Ramón perdieron todo brillo. Empezó a murmurar para sí misma: es igual, es igualita. La niña frente a ella era una copia exacta de cómo había sido ella misma de pequeña. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La expresión de la señora era claramente inusual, y temí que descubriera la verdad. Corrí hacia mi hija para llevármela, pero justo entonces, un niño de unos 5 o 6 años gritó: mentira, hace rato me dijiste que tenía 5. Mi hija me miró con los ojos grandes y el rostro ruborizado. Mamá, lo olvidé. Cerré los ojos, resignada. No me quedaba otra que enfrentar lo que viniera. Por suerte, Ramón ya tenía un hijo, y sus padres un nieto. Nadie tenía derecho a quitarme a mi hija. Mientras tanto, Patricia fue acorralada por varios invitados que querían saber la verdad. Ella me miró buscando una señal, le hice un gesto con la cabeza. Después de la boda, mi hija y yo fuimos con los padres de Ramón a la antigua casa de los Jian. Durante el trayecto, la madre de Ramón no soltó a la niña ni un segundo. Estaba feliz, radiante. Incluso el padre de Ramón, que rara vez mostraba emoción, sonreía con calidez, pero quien parecía más feliz era Ramón. Desde que entramos, su mirada no se despegó de mi hija. Cuando la niñera la llevó a jugar, finalmente hablé: ella es solo mía, no pienso entregársela a ninguno de ustedes. Ante mi firmeza, la madre de Ramón se volvió igual de categórica: es nieta de los Jian, no dejaré que te la lleves, dime cuánto quieres. Ya no había nada que discutir. Tomé mi bolso dispuesta a irme, pero Ramón me bloqueó la salida. Has criado muy bien a nuestra hija, y mi madre no es quien decide. En ese momento, Ramón parecía completamente entusiasmado. Incluso su tono era mucho más dulce que de costumbre, y aún así, su forma de hablar hizo que mi actitud hacia él se suavizara un poco. Tú ya tienes un hijo, ustedes ya tienen un nieto, ¿por qué quieren arrebatarme a mi hija? Pero en cuanto dije esas palabras, sus rostros cambiaron por completo. Ramón se volvió inexpresivo, como si hablara de algo que no le concernía. Sus padres, en cambio, mostraban un dejo de desdén. Por un momento, llegué a preguntarme si estaba viendo mal. Después de todo, ¿no era ese el nieto que tanto habían deseado? Aquella duda que me carcomía por dentro, Patricia me la resolvió esa misma noche por teléfono. Resulta que después de mi partida, Ramón entregó al hijo que Sara había tenido. Cuando el niño cumplió 4 años, los padres de Ramón lo encontraron y lo llevaron de vuelta a la casa de los Jian, pero Ramón nunca lo reconoció como suyo. Un niño que no era admitido por su propio padre, hasta hoy sigue sin llevar el apellido Jian. ¿Cómo no? Creció a su lado. Y por muchas costumbres que los padres de Ramón desaprobaban,
Poco a poco también comenzaron a distanciarse de él. Ahora, ese niño se encierra solo en su habitación todos los días, no quiere ver a nadie. Es reservado y solitario. ¿Y Sara? Pregunté. Ella no se preocupa por su hijo. Patricia bajó la voz, como si temiera que alguien le escuchara. Lo que escuché es que aquella vez Sara emboscó a mi primo, le puso algo en la bebida, según me dijo. Cuando Ramón vio el video que le dejé, empezó a sospechar. Ese video lo grabé en casa de Sara, sabiendo qué clase de persona era. No iba a presentarme sin estar preparada. No tardó mucho y Ramón encontró las pruebas, sin dudarlo. La denunció y ella acabó en la cárcel. Sentí una punzada en el pecho. Nunca imaginé que ese episodio terminaría así. El único que realmente salió perdiendo fue el hijo de Sara. Desde que supo que teníamos una hija en común, a Ramón le volvieron los deseos de reconciliación. Sus padres también estaban entusiasmados. Eso significaba tener a su nieta cerca. Ramón comenzó a usar las mismas estrategias con las que me había conquistado años atrás, haciendo todo tipo de cosas para llamar mi atención. Yo, cada día, me las ingeniaba para esquivarlo. Patricia, al verme tan cansada de todo eso, me sugirió que tal vez debería darle una oportunidad y regresar. La idea me hizo dudar, pero cuando lo hablé con mi hija, aunque me dijo que sí con la cabeza, en sus ojos vi algo más. Vi duda. No dije nada. Solo esperé en silencio a que hablara. Finalmente, con voz suave, me dijo: «Mamá, me gusta vivir aquí, ¿podemos no volver allá?» Entonces le pregunté: «¿Te gusta ese tío que siempre está parado afuera de nuestro edificio?» Mi hija era muy lista. Nunca me había preguntado quién era su padre. «¿Es mi papá?», preguntó, con los ojos brillantes. Asentí: «Sí, él es tu papá». Y si a ella le hacía feliz, entonces no volveríamos. A un hombre tan insistente como Ramón, yo sabría cómo manejarlo. Fue entonces cuando Ramón mostró, por primera vez, un poco de rabia. Así que decidí poner fin a todo y lo cité para hablar. Tuve que insistir 3 veces antes de que aceptara venir. Nos conocíamos demasiado bien. Sabía que si lo llamaba a solas, era porque ya no había vuelta atrás. Ahora él también lo entendía. Entre nosotros, ya no había más posibilidades. «Ni siquiera por nuestra hija puedes volver conmigo?», preguntó con una voz tan frágil que me sorprendió. Paradójicamente, esa debilidad fue lo que encendió mi ira. «Ramón, antes que madre, soy una persona. Puedo hacer todo por mi hija, siempre y cuando lo haga porque quiero». Durante estos años, apenas pensaba en nuestro pasado. Tampoco había recordado lo que pasó entre tú y Sara. Pero hoy, para que te des por vencido de una vez por todas, tuve que abrir una herida que ya había cicatrizado, una herida que aún duele al tocarla. Revolvía mi café con la cuchara y, con una voz muy tranquila, le hice una sola pregunta: «Ramón, yo recuerdo que tú nunca aceptabas bebidas de desconocidos, jamás. Entonces dime, ¿por qué esa noche bebiste lo que Sara te ofreció?» Ramón se tensó, sus manos se encogieron y sus labios comenzaron a temblar, y luego, después de un largo silencio, cerró los ojos, desesperado, roto. «Aquella noche, te sentiste atraído por Sara». Esa fue la parte de su explicación que más me dolió enfrentar. Era la verdad que menos quería aceptar. No es que a su alrededor nunca hubieran mujeres intentando acercársele, las había, y muchas, pero ninguna lo había logrado, nunca, y aún así, esa vez sí pasó, aunque fuera solo por un instante, aunque fuera un desliz mínimo. Ese momento de debilidad existió, y fue suficiente para que Sara aprovechara la oportunidad. Ramón, en el fondo, sabía por qué había ocurrido todo, solo que nunca quiso admitirlo. Al despedirse, volvió a llorar delante de mí. Lloró como lo hizo aquella vez en el pasado, con desesperación, con remordimiento, pero yo ya no lloraría nunca más por él, nunca más.